Hola, bienvenidos a este nuevo video desde donde miramos el problema. Mi nombre es Mario Antonio Fioravante y soy profesor de Introducción al Conocimiento y la Investigación Científica. En esta oportunidad hablaremos del marco teórico, un elemento importantísimo para la confección de un proyecto de investigación. ¿Cuál es la bibliografía específica que utilizaremos en esta oportunidad? Utilizaremos Aprender a investigar, nociones básicas para la investigación social de Ezequiel Anderek, El proceso de investigación de Carlos Sabino. Habíamos sostenido en videos anteriores que el proceso de investigación implica la existencia de varios pasos o momentos que se dan de manera secuencial y necesaria. La finalidad última de ese proceso es adquirir nuevos conocimientos. El primer momento del proceso está dado por la idea de investigación. ¿Qué es lo que quiere investigar respecto del tema? El segundo momento es el proyecto de investigación. ¿Cómo lo realizaré? El proyecto de investigación tiene a su vez varios momentos o fases que son importantes conocer y entender para poder realizarlos en el futuro. El primero de ellos, como habíamos visto en videos anteriores, es el problema de investigación. Aquí la cuestión estriba en determinar con precisión y corrección cómo plantear cómo plantear el problema y cómo formularlo a través de una pregunta. La segunda cuestión o paso son los objetivos de investigación. ¿Para qué se está investigando? En tercer lugar, se encuentra la justificación de la investigación. ¿Por qué considero que es conveniente investigar? Y ahora, en este momento, hablaremos del marco de investigación, es decir, desde dónde el investigador observa o pregunta al problema. Ezequiel Anderek, en el capítulo 4 de su obra Aprender a investigar, sostiene que buscar lo que implica el proceso de investigación implica preguntar sobre algo. Por consiguiente, dice que en este contexto hay que realizar algunas aclaraciones. Primero, aquel que pregunta, que es el investigador. Segundo, aquello que se pregunta, que es el problema. Tercero, ¿para qué se pregunta? Son los objetivos. Luego, ¿por qué se pregunta? La justificación. Y desde dónde se pregunta, el marco teórico. Aquí la pregunta es hacia el problema y se pregunta desde una posición teórica determinada. Respecto del sujeto, aquel a quien pregunta al problema, dice Ezequiel Anderek que ese sujeto no es un sujeto totalmente neutral respecto del problema, puesto que tiene una determinada lengua con la que piensa, conceptúa y designa la realidad, a tal punto que esto es un elemento determinante para la propia existencia del problema. Pertenece a una determinada cultura que le proporciona un determinado modo de ser, de pensar y de actuar. Y por consiguiente, también es este elemento el que determina la existencia del problema. Tiene un sistema de ideas organizadas desde el que conoce e integra lo que conoce. Y finalmente tiene un conjunto de instrumentos intelectuales como forma de aproximación a la realidad. Estos instrumentos intelectuales están dados precisamente por el método científico. Es decir, el investigador ante un problema se posiciona y es de esa posición donde podemos decir que se encuentra el marco teórico y que justifica preguntarnos desde dónde se pregunta. Carlos Sabino, en su obra El proceso de investigación, capítulo 5, dice que existe una íntima trabazón, conexión entre el problema y el marco teórico, dando hasta tal punto que no es posible pensar uno sin el otro, puesto que un problema existe en la medida que se lo piense, se lo observe o se lo pregunte desde una perspectiva teórica determinada, a punto tal de que no se concibe la existencia de un problema si no se conoce en qué consiste ese problema, puesto que no se sabrá la delimitación precisa de ese problema, dónde empieza y dónde termina. ¿Por qué es necesario entonces el marco teórico? Como primera aproximación podríamos decir que ayuda a responder la pregunta ¿cómo plantear el problema? Puesto que cómo plantear el problema, además de conocer o de conocer los conceptos centrales del problema, también implica conocer desde una perspectiva determinada el problema.
Por ello, el primer paso que implica, o el primer momento que implica el marco teórico es conocer. Es necesario revisar y asimilar previamente qué se conoce sobre el problema. Esa revisión se realiza normalmente en la fase exploratoria del proceso de investigación, pero es necesaria para conocer qué se ha dicho y qué no se ha dicho sobre el problema, porque es necesario distinguir precisamente lo que se sabe y lo que no se sabe sobre el problema. Todo esto tiene por finalidad ordenar y elaborar la teoría existente que explica el problema. El problema debe ser explicado por un marco teórico determinado. Ese marco teórico debe estar sistematizado y ordenado dentro de una teoría existente o que deba elaborar el investigador para esa investigación en concreto. ¿Y los hechos? ¿Acaso no son suficientes para realizar un proceso de investigación y a partir de un proceso inductivo obtener alguna teoría? Como segunda aproximación podemos decir que corresponde preguntarnos cómo se ofrecen al investigador. Y ahí, Carlos Sabino, por ejemplo, dice que ningún hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización. Es decir, está reconociendo la existencia o la necesidad de una teoría que dé sentido a los hechos. En igual sentido, Ezequiel Anderek dice, no existe un conocimiento fáctico independiente de la teoría. Carlos Sabino es más tajante todavía, dice, el investigador no parte del vacío, no hace tabla rasa sobre sus conocimientos, no parte desde cero, tiene sí un conjunto de ideas, tal vez no sistematizadas, sobre el problema. La sistematización de esas ideas se produce o se producirá tal vez durante el proceso de investigación, puesto que son esas ideas, ese conjunto de presupuestos teóricos los que dan sentido a esa masa de hechos que se presentan al investigador y que se relacionan al problema. ¿Qué hechos observar de todos los que se presentan y que pueden estar relacionados con el problema? No olvidemos que el problema se debe formular como una pregunta. Y para formularnos una pregunta, previamente debemos conocer en qué consiste el problema. Y para responder esta pregunta, también tenemos que tener algunas ideas preexistentes para poder valorar los hechos y es decir, si existe el problema, en qué consiste y por qué es un problema que merece investigación. El marco teórico es pues como este cristal que le da un sentido, le enmarca la realidad dentro de un contexto determinado. Es tan poderoso el marco teórico que puede distorsionar la realidad y ser vista desde una perspectiva totalmente distorsionada. Por eso la construcción del marco teórico es fundamental para una adecuada investigación. Además, no solo debe ser adecuadamente construido, sino también debe ser adecuadamente explicitado para que cualquier lector de la investigación entienda o pueda comprender desde dónde se estaba realizando esa investigación. Debemos resaltar que los problemas existen desde alguna perspectiva teórica, puesto que tal vez desde otra perspectiva teórica ese problema no exista. ¿Qué no es marco teórico? ¿Con qué cosa no hay que confundir? Ezequiel Anderek, en el capítulo 4 de su obra Aprender a investigar, sostiene que no hay que confundir con la revisión bibliográfica. Elaborar un marco teórico no implica buscar o revisar la bibliografía sobre el tema a investigar. Esto es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué es marco teórico? ¿Cómo podemos definirlo? Nuevamente, Ezequiel Anderek dice que el marco teórico expresa las proposiciones teóricas generales o específicas, postulados, supuestos, categorías y conceptos que sirven para ordenar la masa de hechos relativos al problema. El investigador se encuentra frente a una masa de hechos. Eso es la teoría la que le da sentido a los hechos que deben ser observados. El investigador se encuentra como una persona dentro de este edificio. Dependiendo de la habitación en que se encuentre, tendrá un panorama distinto. Y no solo a vez distinto, sino también incompatible con otro que se encuentre del otro lado del edificio. Un problema que para uno puede ser evidente desde su perspectiva, puede no serlo desde el otro y aún puede serlo directamente inexistente. ¿Qué hace el marco teórico?
¿Qué hace respecto del problema? Primero, ordena la masa de hechos que se presentan al investigador. Como dice Ezequiel Anderek, ordena los hechos, pero no dice cuáles hechos deben ser observados. Determina el problema. Sin un marco teórico no puede hablarse verdaderamente de un problema, puesto que el problema lo es en referencia a una teoría o sistema teórico determinado. Sitúa al problema dentro de un conjunto de conocimientos o teorías, y eso permite al investigador saber dónde está y hacia dónde debe ir para superar alguna laguna de conocimiento. Contextualiza el problema, lo integra dentro de un sistema teórico, lo ubica, lo coloca dentro de una teoría ya existente o dentro de una teoría que debió elaborar el investigador para esa investigación concreta. Integra la teoría elaborada en el marco teórico con el sistema teórico existente con anterioridad. La teoría que se propone para explicar el fenómeno en el proceso de investigación no debe estar totalmente desgajada de los sistemas teóricos existentes. Sí o sí debe pertenecer a alguno de ellos. Lo importante es comunicarlo de manera adecuada. El marco teórico, en ese contexto de comunicación, define un conjunto de conceptos, variables, parámetros correspondientes al problema y que dan sentido a la exposición del marco teórico. Ezequiel Anderek cita la conocida frase de Albert Einstein: la teoría es la que decide lo que se puede observar. Sin una teoría no se sabrá qué observar. ¿Cómo se construye? ¿Cuál es su conexión con el problema? ¿Por qué es importante el marco teórico? Si el marco teórico es inadecuado o insuficiente, la respuesta al problema será inadecuada, insuficiente o falsa, sostiene Ezequiel Anderek. Por ello, es importante realizar ciertos pasos o cuestiones. Primero, la revisión bibliográfica, puesto que construir el marco teórico presupone revisar la bibliografía existente sobre el tema, pero no se confunde con la revisión como habíamos visto anteriormente, puesto que si se confundiera con la revisión bibliográfica, el marco teórico podría ser una mezcla ecléptica de diferentes perspectivas teóricas hasta contrapuestas. El marco teórico en esencia implica una opción teórica, puesto que el investigador debe elegir entre varias teorías que explican un fenómeno determinado, cuál de ellas es la que es más explicativa. Ahora, esa opción teórica depende de cada investigador en concreto, de cada equipo, de cada centro de investigación y también en última instancia de cada investigación en concreto. Ahora, ¿cuál es el criterio de elección de las teorías? El criterio de elección es que sea suficientemente explicativa. La condición necesaria es que la teoría elegida o elaborada sea suficientemente explicativa del problema. De ahí que si el investigador no encuentra una teoría suficientemente explicativa, será necesario que construya o elabore una teoría que sí dé una explicación suficiente. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Qué conviene incluir en el marco teórico de un proyecto de investigación? Primero, los antecedentes, que se constituyen con la revisión crítica y exhaustiva de los antecedentes relacionados con el problema, datos estadísticos, teorías, otras investigaciones, materiales publicados, etc. Lo importante de esto es que trata de responder a la pregunta: ¿cuál es el estado del arte? ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que no se dijo sobre este problema en concreto? Debe contener definiciones de variables, de conceptos, de parámetros y relaciones de las variables entre sí y con otros conceptos de teorías o de investigaciones previas. Es decir, ¿qué se quiere decir cuando se dice algo en concreto en la pregunta que formula el problema? Conviene, y esto sí ya no es un paso sino que es más una recomendación, que se realice un esquema gráfico para establecer las relaciones entre las variables o conceptos del problema. De esa manera se pueden establecer cuál es la relación de las variables para luego construir la hipótesis como respuesta probable al problema. De ahí que sea importante considerar como una pregunta adicional por qué hay que visualizar el problema. Finalmente, hipótesis. La construcción de la hipótesis, que surge del esquema gráfico de las relaciones entre las variables
y que incluye sus condiciones de verificación. La hipótesis es el elemento que responde a la pregunta ¿cuál es la respuesta probable al problema planteado y debidamente formulado? ¿Cómo se redacta? ¿Qué conviene hacer para explicitar el marco? Primero entonces deberíamos explicar el problema a través de sus conceptos, categorías y variables implicadas. Segundo, relacionar el problema con otros conceptos vinculados utilizando citas bibliográficas, es decir, los antecedentes que se recabaron con anterioridad. El marco teórico es necesario. Sin un marco teórico, el investigador se encontrará totalmente desvalido, perdido, sin saber hacia dónde observar el problema, qué hechos deben ser considerados para evaluar ese problema y cuál sería una respuesta probable a ese problema. En esta etapa del curso, ¿qué es lo más relevante? En esta etapa del curso, como hemos venido trabajando hasta este momento, solamente analizaremos el artículo D utilizado como fuente de investigación y trataremos de descubrir cuál es el marco teórico que sostiene el autor como referente de toda su investigación. Desde dónde se posicionó el autor, cuál fue la teoría jurídica o científica utilizada para encarar u observar el problema. Solamente esa cuestión es la que nos aquejará en este momento. Como siempre les digo, cualquier problema o sugerencia pueden comunicarse a través de la mensajería o los foros de consulta del aula virtual. Siempre estaré a disposición para responderles. Finalmente les doy mi información de contacto, estos son mis correos electrónicos, pueden comunicarse en cualquier momento, solamente les pediré como siempre paciencia para esperar la respuesta. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.